le estás informando. O sea, informando, tomado desde el sentido de, y acá uso otro verbo, narrar, contar algo. Entonces, pero la palabra informe tiene en su propia escritura, como quieran decirle, la palabra forma. O sea, el informe es narrar algo con un determinado formato. Yo voy a decirle mi opinión. Yo creo que se debe narrar, creo que se debe contar. Lo que no creo es que en este momento sea imprescindible que tenga un determinado formato que me lleva a mí, que me pagan por determinada cantidad de horas y que todo el mundo las trabaja mucho más, a preguntar ¿en qué invierto más tiempo? ¿En darle la forma o en pensar cómo accedo a la familia, cómo los propongo, cómo los incentivo, cómo los motivo? Entonces, ¿por qué tengo que seguir contando o narrando? Porque las experiencias que están teniendo son demasiado potentes para dejar que se pierdan, porque tenemos que tomarlas, porque ese futuro del cual estoy hablando lo construimos nosotros y somos nosotros los profesionales los que vamos a decidir cuánto de esto que está pasando ahora tiene tanto valor que debe conservarse. Tenemos otro tipo de vínculos, voy a hablar de los vínculos también, voy a hablar de cuerpos también, de todo lo que me den los tiempos, pero quiero decirles con esto, sí informar, sí planificar, pero quizás recuestionarnos si los formatos que se le dan deben ser diferentes cuando los espacios son diferentes, los tiempos son diferentes, los dispositivos son diferentes. No es sí o no, es entender claramente el concepto es diferente. Andrea, veo que estás conmigo, así que me querés decir algo, si no, vos ya sabés que yo... No, seguimos unos 10 minutos más, si te parece. Me gustaba... Espera que te... Está bien. No, 10 minutos me dejas... No, sí. Pensaba un poco en esto que vos decías, digamos, en algún momento conversábamos, digamos, cuál podía ser el valor de esta forma que encontramos o que vamos encontrando y construyendo día a día de meternos en los hogares y de cómo hacer esta escuela durante la pandemia, que no va a durar para siempre, y las escuelas van a volver a ser el espacio y el tiempo donde encontrarnos los alumnos con los docentes, con los directivos. Y vos decías, una manera es también que sigan como, a ver, por ahí la palabra te va a parecer horrorosa, pero que sigan como enganchados los alumnos y las familias a la cuestión escolar, digamos, a eso que tiene de escolar el día a día de los alumnos, las alumnas, los estudiantes, y que no es bueno, como estamos en pandemia, en cuarentena, estamos de vacaciones, ¿no? Me parece que también es fuerte ver qué lugar le damos a esto que estamos haciendo en este en donde no podemos estar con los niños, las niñas, los niños en las escuelas. Primero, acaba de usar un término, no podemos estar. Por favor, vamos a rescatar que hay muchos modos de estar. Los entramados, los lazos, se hacen de muchas maneras. Entonces, lo que estoy tratando es de no dejarme abatatar por situaciones sobre las cuales a veces no tengo control, sino la pregunta que le puedo hacer a los que están ahí, ¿cuántos de ustedes alguna vez estuvieron en mi casa? ¿Vieron qué lindo potus que tengo atrás? O sea, en este momento vamos a hacer algo que nunca hicimos, que es mirar la casa del otro. Encima de eso, fíjate vos, que yo ahí atrás tengo toda una estantería con juguetes para mis nietos, o sea que podés chusmear todo lo que tengo en mi casa. Quiero decir con ello... Mis hijos jugaron con eso. ¿Cómo? Y tengo un montón de libros, sí, de todo. Pero lo que quiero decir con ello es... Yo me río de algunas de las cosas de la escuela. Yo no me voy a olvidar situaciones que a veces me hiciste recordar de alguna cosa. Estuve una vez para que veas cómo se tienen que rever también los espacios. O sea, cuando alguien me pregunta, ¿hay concepciones que deberían cambiarse? Sí, sí.
Y quizás esto de ver que puedo estar con el otro en otros espacios distintos me va a hacer pensar qué pasa con los espacios en la escuela. Yo me acuerdo de 2 cosas, 2 anécdotas nada más, que me causaron mucha gracia y que a veces las uso. Me había olvidado, por ejemplo, esta. Yendo a una escuela, en uno de los lugares, una escuela preciosa, grande, linda, cartel enorme que decía: no se corre por los corredores. Ante lo cual yo no pude evitar, saqué virome y escribí abajo: ni se pasillea por los pasillos, ni se balconea por los balcones. O sea, claro, hasta esto me lleva a mí a decir, si yo veo que los espacios ahora están teniendo una categoría distinta, esto me va a ayudar a repensar lo de la escuela. Te cuento de la otra. Esta es de hace poco, es del año pasado. Escuela divina, recién pintadita. Cartel que dice: no se pisan las paredes. ¿Cómo? No pude evitarlo. Saqué la virome y puse: firmado el hombre araña. ¿Qué quisieron poner? No se apoyan los pies, pero la frase no se pisan las paredes. O sea, lo que quiero decir es: esto no es el espacio en el cual estamos acostumbrados, pero sí, esto me lleva a pensar qué pasa con los espacios en la escuela, bárbaro. Si esto me lleva a pensar cómo se dan los vínculos en la escuela, que a veces no son 1 a 1, sino que me interesan, dentro de todo lo que había hablado de metas, 2 palabras: cooperación y colaboración. Y nosotros hablamos de cooperación y colaboración poniendo el acento en nuestros alumnos en trabajo en equipo. Eso no es cooperación y colaboración a veces. Entonces la pregunta concreta es: ¿por dónde tiene que empezar? Por algo que nos resulta más difícil, por nosotros. Cuando yo pregunto a los docentes y a los directivos, ¿ustedes cooperan y colaboran entre ustedes? Sí, por supuesto que sí. Con el que está en la misma escuela, en el mismo área, en el mismo nivel o en el mismo turno. Yo en este momento, y vos lo sabés, yo administro un grupo que tiene 56.000 personas. Lo administro yo porque la que lo empezó se fue y me dejó sola. Son 56.000 personas. Y una de las cosas que me resulta interesante se llama Educación Inicial Argentina. Al día de hoy no es solo educación, ni inicial, ni argentina. Pero una de las cosas importantes e interesantísimas, y donde yo veo que esto es algo que no debe perderse, es que alguien pregunta: ¿qué idea me podrían dar para abordar o para esto o lo otro? Y le contestan 10, 20 o 30. Y la persona que hizo la pregunta no le dice: pero vos sos de inicial, pero vos sos de primaria, pero vos sos de Argentina, pero vos sos de privada, pero vos sos de estatal. O sea, se está empezando en esta circunstancia y en esta situación a conformar lo que tantas veces hablamos, que son las comunidades profesionales, comunidades de práctica. Y cuando alguien me dice: hay paradigmas que deben cambiar, sí, este es uno. Y como este hay muchos. Entonces la pregunta es: si la crisis es una oportunidad, es muy difícil de responder. Parece una muletilla. Lo que importa es qué hacemos en estas situaciones y cómo podemos salir del puro malo bien que también existe y empezar a pensar en él diferente, distinto. Y empezar luego, quizás no ahora, quizás tengamos que reflexionar más adelante. ¿Qué de todo esto nos sirve para repensar los modos de hacer escuela en la escuela? Porque es ahí donde vamos a ir viendo qué cosas van cambiando. ¿Cuánto se puede trabajar con la familia? Ustedes me siguen diciendo qué pasa cuando la familia no apoya. Yo les voy a decir, en la medida en que lo que estamos pidiendo de la familia es que actúe como interpretador de la consigna que le mandamos, los estamos usando de maestros suplentes. Y hay veces en las cuales la familia no está teniendo la información global necesaria. Nosotros tuvimos, vos tenés que acordarte, no, son muy chiquitas todavía, pero existió algo llamado los contenidos básicos comunes, en los cuales yo trabajé. Bueno, no importa, yo porque te tengo de hija, ¿qué querés que te diga? Y después de eso aparecieron... Bueno, después de eso teníamos los núcleos de aprendizaje prioritarios, ¿sí? Los NAP.